Ok, entonces solo repitiendo, ¿verdad? Solo he dado la definición de aceleración media, ¿verdad? Y de nuevo es al igual como con la velocidad media, es la relación de un cambio, ¿verdad? En este caso el cambio es de velocidad entre dos puntos o instantes diferentes de una trayectoria y el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí simplemente hice una trayectoria, dibujé dos velocidades diferentes y miré, ok, la aceleración, si se fijan, va en este caso entre estos dos puntos, ¿verdad? Va hacia adentro. Entonces lo que podemos concluir es que no necesariamente, ¿verdad? Ok, no necesariamente este cambio de velocidad no va a ser coherente con las velocidades. Antes, si nos fijamos, cuando teníamos el cambio de posición y queríamos ver cómo era el vector velocidad con respecto al cambio de posición, mirábamos que técnicamente esos sí iban en la misma dirección, pero en este caso no necesariamente van a ir en la misma dirección, ¿cierto? Entonces luego para definir la aceleración ya sabemos, ok, entonces la aceleración media, ok, bueno, en general la aceleración media como vector es igual a ¿quién? Pues al cambio de velocidad con respecto a un tiempo, ¿verdad? Y si yo pues lo tengo en una dimensión, ¿ok? En una dimensión, entonces si yo estoy en X, entonces esto es el cambio de la velocidad X con respecto al tiempo. Y si yo estoy en Y, esto es el cambio de la velocidad en Y sobre el cambio de tiempo, donde si recuerdan este triángulo que yo digo el cambio de velocidad, esta es un delta y el delta pues en general pues lo que me dice a mí que sería velocidad 2, una velocidad 2 menos, aquí no tengo mucho espacio así que voy a copiar esto, solo lo voy a correr un poquito. Ok, B2x, una velocidad 2 menos una velocidad inicial sobre un tiempo 2 menos un tiempo inicial, ¿verdad? Y lo mismo para todas. Igual acá, ¿verdad? Sería un cambio de velocidad y entonces habría en realidad un cambio de velocidad en x más un cambio de velocidad en y, ¿verdad? Justo como vimos ayer, pero eso lo vamos a introducir en el capítulo 3, pero es lo mismo, ¿verdad? Ok, en este caso ya no medimos en metros sobre segundo. Y si ustedes se fijan, arriba lo que tenemos nosotros es una velocidad. O sea que arriba yo tengo metros sobre segundo. Y abajo yo tengo un tiempo, o sea, segundo. Lo que significa que la unidad estándar con la que se mide es metro sobre segundo. Sobre segundo es metro sobre segundo cuadrado y esa es la unidad estándar de la aceleración media y de la aceleración en general. Y también, desde luego, como es el cambio de un vector, entonces la aceleración también es un vector. O sea, también tiene magnitud y dirección. Y en este caso, la dirección de la magnitud, perdón, la dirección de la aceleración no va a concordar con la velocidad. Bueno, puede concordar con las velocidades, ¿verdad? Eso va a pasar en el caso de, por ejemplo, de una dimensión a donde nosotros, por ejemplo, yo tengo, vamos a ver, el cambio, simplemente la aceleración solo es un cambio en magnitud, digamos, mi nueva aceleración está por acá, perdón, mi nueva velocidad está por acá. Entonces, si yo dibujar el vector, ahí obviamente la aceleración, si es unidimensional, sí va a concordar con la misma dimensión del cambio de velocidad, ¿verdad? Pero si es en dos dimensiones, ¿verdad? O más dimensiones, porque también podríamos tenerlo en tres dimensiones, no necesariamente, por eso lo digo, no necesariamente va a tener la misma dirección que el cambio perdón, que alguna de las otras dos velocidades, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso, si ustedes se fijan aquí, pues la aceleración iría pues hacia adentro de la trayectoria, ¿verdad? Ok, entonces nosotros nos podemos preguntar, este es el cambio de velocidad entre dos puntos o dos instantes diferentes. ¿Qué pasa
si yo quiero la aceleración instantánea, y entonces nos volvemos a hacer exactamente la misma cuestión, ¿verdad? Que nosotros hicimos con la velocidad instantánea. O sea, tenemos la misma situación, pero a mí me dicen, yo quiero la aceleración en este punto específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como la aceleración que teníamos antes era el promedio entre la aceleración que teníamos acá y la aceleración que teníamos acá. Entonces, si nosotros vamos haciendo estos puntos cada vez más cercanos y más cercanos al punto de estudio, ¿verdad? El delta de t es lo mismo que decir el delta de t lo estamos tendiendo a cero. O sea, para que sea en un instante específico de tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo la definición no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Sería la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo en un instante específico de la trayectoria. ¿Ok? Y de nuevo, ¿qué es lo que dijimos? Ok, yo tengo la definición de aceleración media, pero ahora va a ser instantánea, ¿verdad? Y que, bueno, la general como vector, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué sería? Pues sería delta V sobre delta T, pero es para un instante, ¿verdad? Entonces sería el límite cuando ese delta T tiende a cero, ¿verdad? Conforme yo voy haciendo los estudios cada vez más y más pequeños, yo técnicamente estoy haciendo el estudio en un instante de tiempo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto es lo mismo que tener, bueno, la derivada de la velocidad, la función de velocidad, ¿verdad? Con respecto al tiempo, ¿verdad? Ok, esa es una definición, pero ustedes podrán recordar, ¿verdad? Que la velocidad, ok, la velocidad también tiene una definición en términos de la posición y era, bueno, la derivada de la función de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? O sea que esto quiere decir que la aceleración también la puede encontrar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Y desde nuevo, estas son en general, en forma de vector. Pero si yo solo estoy en una dimensión, yo puedo decir a sub x es igual entonces a la derivada de ¿quién? De v sub x con respecto a t. Esto es una d. Y a sub y es igual a la derivada de v sub y con respecto a t, dependiendo de la dimensión en la que nos estamos moviendo, ¿verdad? Y también yo puedo sustituirlo como la derivada de la posición x, segunda derivada de la posición x con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición y con respecto al tiempo, ¿verdad? Ambas son válidas dependiendo de la dirección en la que nosotros nos estemos moviendo. Desde nuevo es un vector. Aquí ya podemos ver que como la aceleración, si yo miro la aceleración y la relación entre aceleración y velocidad, entonces si yo tuviese, y eso lo vamos a ver más adelante, un gráfico de velocidad versus tiempo, esto yo los puedo relacionar de tal forma de que la aceleración va a ser pues básicamente la pendiente de la curva tangente a la curva de velocidad, ¿verdad? Y también puedo ver la relación que hay, eso lo vamos a ver, como les digo, eso es lo próximo que vamos a ver, de hecho, la relación entre la aceleración, gráficamente entre la aceleración y la posición, como es una relación de segunda derivada, tiene que ver con la concavidad, ¿cierto? Con la concavidad de la gráfica. Desde nuevo, solo voy a revisar si logro entrar, sí. Desde luego, perdón, como es una aceleración, sabemos que es un vector.
y sabemos que se mide en metros sobre segundo cuadrado porque es una aceleración. Un detalle muy importante, muchachos. Para la, para la velocidad es bien fácil saber si la velocidad, o sea, si existe, o bueno, no ser engañados de que existe una velocidad, porque nosotros sabemos que es un cambio de posición con respecto al tiempo, ¿verdad? La velocidad. Entonces, si nosotros empezamos en una posición y terminamos en una posición distinta, hay una velocidad. Pero con la aceleración siempre existe un detalle, ¿verdad? Que no lo dibujé por acá y no me quedó ningún espacio, así que lo voy a hacer simplemente aquí en este espacio que voy a poner por acá. Es general para la aceleración, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes un carro, ok, que se está moviendo a 10 metros sobre segundo. Va en esta dirección. Y luego hay una calle y él ocupa doblar. Entonces cuando llega acá el carro sigue a la misma velocidad. Bueno, sigue con la misma rapidez, se tiene que decir, porque es la misma magnitud. Pero ahora es hacia arriba, 10 metros sobre segundo. Entonces, si yo les hiciera la consulta, ¿verdad? Bueno, primero, si yo les hago la consulta de que si esta velocidad y esta velocidad son la misma, la respuesta, muchachos, tendría que ser no. ¿Por qué? Porque la velocidad, recuerden, es un vector. Y si es un vector, tiene dos componentes, magnitud y dirección. Ambos tienen la misma magnitud, ¿cierto? Que como dijimos acá, la magnitud de la velocidad es la rapidez, ¿cierto? O sea, ambos tienen la misma magnitud, 10 metros sobre segundo, pero la dirección es distinta. Este va hacia la derecha y este va hacia arriba, ¿cierto? Entonces no es la misma velocidad, es la misma rapidez, es la misma magnitud de la velocidad, pero no la misma velocidad. Entonces, de nuevo, si yo les hiciera la pregunta, que si moverse, si hacer este movimiento que vamos con la misma rapidez, 10 metros sobre segundo, pero repentinamente doblamos hacia arriba, pero seguimos con los mismos 10 metros sobre segundo, y si yo les hiciera la consulta, ¿verdad? Este carro está acelerando. Usualmente, por la definición en general, que es la relación que del cambio de velocidad, usualmente uno no lo pensaría muy, o sea, tal vez lo pensaría muy rápido y diría, no, ese carro no está acelerando porque va con la misma velocidad, diría uno. Por el hecho de que, eso es lo que pensaríamos, ¿verdad? Digo, ese es el error que cometeríamos. Porque van con la misma magnitud. Pero como cambió la dirección, entonces hay un cambio de velocidad, ¿cierto? Entonces, si hay un cambio de velocidad, entonces existe una aceleración, ¿verdad? Entonces eso es como una pregunta, por decir así, que se nos puede, es fácil, pero sí se nos puede pasar por alto y decir, ah, no, este carro pues no está acelerando porque va con la misma magnitud, pero el cambio de dirección ya indica que hay un cambio en el vector de velocidad, o sea que existe una aceleración, ¿verdad? ¿Quedó claro qué es la aceleración, muchachos? Sí, Ok, sí, creo que entonces, en general, generalmente siempre va a ser positiva, ¿va? No es como la velocidad que puede ser también negativa. no, esta también puede ser negativa. La diferencia, vamos a ir al libro solo para, o bueno, en general, nosotros vamos a usar aceleración, aunque como en general, pero uno usualmente en la vida cotidiana piensa en acelerar y frenar, ¿cierto? ¿Qué es acelerar en la vida cotidiana? Pues que vaya más rápido el carro. ¿Y qué es frenar? Que vaya más lento. Pero en términos de física, ambos son lo mismo. Ambos son aceleración. ¿Por qué? Porque en ambos casos estamos cambiando de velocidad, ¿cierto? Cuando decimos, entre comillas, acelerar, tenemos cada vez una mayor aceleración. Cuando decimos frenar, perdón, cuando decimos acelerar tenemos cada vez una mayor velocidad. Cuando decimos frenar tenemos cada vez una menor velocidad. Entonces, acelerar como tal es una aceleración positiva. Y frenar es una aceleración Eso, negativa, ¿verdad? Porque cada vez va haciéndose menor la velocidad.
Y solo para un ejemplo rapidito acá para que quede claro que es el ejemplo que yo les había dado con los dos vectores. Lo voy a poner en diferentes colores. Digamos que al inicio un carro tiene una velocidad hacia la derecha en una dimensión porque se mira bien fácil. Y esta es mi velocidad inicial. Pero ese carro ocupa frenar, entonces su nueva velocidad cuando él frena es esta, V2. ¿Ok? Ambos son vectores, van en la misma dirección, pero tienen diferente magnitud, ¿cierto? Entonces, cuando el carro empieza, bueno, cuando el carro empieza a frenar, disminuye esa velocidad y eso se nota aquí por la magnitud o el tamaño del vector. Entonces, recuerden el dibujo que yo hice acá, ¿verdad? ¿Cómo es el cambio, el vector cambio de velocidad? Es un vector que va desde la velocidad 1 hacia la velocidad 2. Lo voy a volver a dibujar en rojo. Entonces va desde el final de la velocidad 1 hasta el final de la velocidad 2. Entonces empezaría aquí este vector y empezaría acá y terminaría acá. Entonces sería un vector que va en esa dirección. Y este sería el cambio de velocidad. Como nos fijamos, la velocidad que estaba en azul va hacia la derecha, entonces es positiva. La velocidad que está en morado va hacia la derecha, entonces es una velocidad positiva. El cambio de velocidad, que empieza desde el final de la primera hasta y termina en el final de la segunda, va hacia la izquierda, dirección opuesta. Entonces esta es negativa, ¿verdad? Asumiendo de que en mi línea, en mi eje, yo he definido que, digamos, este es el eje X y que X se mide positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la relación entre los conceptos que hemos visto. Lo puse como RDT, pero ustedes pueden imaginarse en vez de RDT, X es lo mismo, ¿verdad? Posición puede ser, si solo estamos en una dimensión X o también Y, pero la general R, ¿verdad? Entonces, todas estas expresiones están relacionadas entre sí. Si yo tengo una función de posición y quiero encontrar la función velocidad, ¿qué es lo que hago? Yo derivo con respecto al tiempo, ¿verdad? La derivada de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad. Si yo tengo la velocidad y quiero la aceleración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo derivo con respecto al tiempo. La derivada de la velocidad con respecto al tiempo me da la aceleración. O si yo tengo la posición y lo que yo quiero es aceleración, yo derivo dos veces, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Y eso, así es como relacionamos esto. Ahora, ¿qué pasa si a mí lo que me están dando, muchachos, es la aceleración y yo quiero la velocidad? Bueno, si yo para encontrar, o sea, si de acá para acá derivo, ¿cómo hago para pasar de acá para acá? Integra. Integramos, ¿verdad? Entonces, esto se puede obtener básicamente por medio de una integración de la aceleración. Bueno, no voy a poner eso, sino la integral ¿con qué? Con respecto al tiempo. Y también si yo tengo la velocidad y quiero la posición, yo también integro con respecto al tiempo. O si tengo la aceleración y quiero la posición, yo puedo llegar hasta acá con dos veces una integral con respecto al tiempo. Y esa es la relación con la que podemos nosotros encontrar con que nos den una de estas tres expresiones, que a mí me den una función cualquiera, me digan a mí la posición RDT de una partícula es 5t cuadrado más 8. Y a mí me dicen cuánto es la velocidad en 10 segundos y cuánto es la aceleración en un segundo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para encontrar la velocidad, derivo con respecto al tiempo y luego evalúo en t igual 10. Para encontrar la aceleración, derivo dos veces con respecto al tiempo y luego evalúo en t igual a 1, ¿verdad? Vamos a hacer algunos ejemplos como estos porque usualmente por lo menos uno como esto se evalúa usualmente en examen. Entonces, con respecto a todas estas relaciones, muchachos, ustedes no deben olvidar entonces
cosas que hay en cálculo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, déjenme recordar. Si a mí, por ejemplo, que me digan en qué tiempo, a mí me dan una función de posición y yo ocupo saber en qué tiempo se da la velocidad máxima o la velocidad mínima. Recordemos, ¿verdad? ¿Cómo encuentro de cálculo? ¿Cómo encuentro yo un máximo o un mínimo de una función? Yo agarro la función, la derivo con respecto, digamos, si es una función, ¿verdad? Con respecto a x, en nuestro caso la variable es t, y la igualo a 0, ¿cierto? Y el tiempo que me dé esto hace que la función f sea máxima o mínima, ¿cierto? Y para saber si es máxima o mínima, entonces yo uso el criterio de la segunda derivada, ¿cierto? Evalúo en ese tiempo y si es positivo o es negativo, pues técnicamente me dice a mí, bueno, eso tenía que ver con la concavidad y si es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Entonces esas cositas, estas cuestiones, puede que las vayan a ocupar para resolver algún ejercicio. Entonces voy a ver si también, como les digo, si resuelvo alguno que sea así, ¿verdad? Que me digan, que me den a mí uno de estos tres y me digan que este tiene que ser máximo, y entonces así jugamos con las relaciones y encontramos estas cuestiones, ¿verdad? Ahora, algo que no he mencionado, creo que dejé, bueno, aquí es fácil pasar de acá para acá, pero tal vez no es tan fácil visualizarlo hacia arriba, ¿verdad? O sea, con las partes integradas, y para eso traje esto acá, pero lo voy a hacer en una dimensión porque ahí sí es un poco más, o sea, para no estar escribiendo tanto. Entonces, en una dimensión esto sería a sub x es igual a dv de t. Bueno, dvx, ¿verdad? ¿Y cómo resuelvo esto yo? Pues ustedes me dicen integrando. Eso es cierto, ¿verdad? Integrando. Pero al final esto es la solución de una ecuación diferencial. No sé si ustedes ya llevaron o están llevando ecuaciones. O bueno, pero en general creo que todavía no, ¿verdad? Pero el punto es, el método más fácil de ecuaciones diferenciales es agarramos esta derivada de acá y la tratamos como que si fuera una fracción. Entonces si yo despejo, yo tengo dvx es igual a sub x de t, e integro ambos lados, ¿verdad? Entonces yo tengo la integral de dvx es igual a la integral de a sub x de t. ¿Ok? Entonces aquí es la integral. Estas integrales tienen que ser definidas, ¿verdad? Por ejemplo, de un tiempo 1 o de un tiempo 0 a un tiempo t. Y esta sería una velocidad inicial y una velocidad final, ¿verdad? Entonces, esta integral a mí me queda como b menos b sub 0x, o b sub 0x menos b sub 0. Y esto me quedaría a mí pues simplemente pues literalmente la integral no puedo hacerla, ¿verdad? Porque no tengo cuánto vale la aceleración. Pero esta es la expresión. Nosotros podemos despejar de acá. Yo tendría b sub x, la velocidad sub x es igual a la velocidad inicial más la integral de la aceleración por el tiempo, bueno, la diferencial de tiempo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Y tengo esta expresión con la que yo, pues, a partir de la expresión, si yo tengo el dato de velocidad inicial o si yo tengo la expresión de aceleración, yo puedo encontrar la velocidad en cualquier otro tiempo, ¿verdad? Ahora fíjense bien, muchas veces a nosotros nos van a jugar con este detalle de la siguiente forma, y es que nos van a dar a nosotros un gráfico, ¿ok? De, por ejemplo, aceleración versus tiempo, y me van a dar un gráfico, a cheque. Digamos que t sub 0 está acá y que t está acá.
Entonces, a partir del gráfico, ¿cómo puedo obtener yo estas velocidades? Bueno, recuerden que esta integral, ¿cierto?, es el área debajo de esta curva, ¿verdad? Entonces, si a mí en algunos casos me van a dar gráficos, ¿verdad? Entonces recordemos esta interpretación de que el área debajo de la curva es esta integral, lo que significa que el área debajo de la curva de una gráfica de aceleración versus tiempo, lo que me da es el cambio de velocidad, ¿ok? Y yo puedo hacer lo mismo, o sea, este mismo procedimiento que yo hice acá lo puedo hacer con la posición y la velocidad, ¿verdad? Entonces lo que a mí me quedaría sería que x menos x sub 0, ¿ok?, es igual a la integral desde t sub 0 hasta t de v sub x dt, ¿ok? Entonces, de nuevo, si a mí me dan una gráfica que lo que contiene es una v sub x graficado en términos de t, y yo tengo que esto es así, y yo quiero saber cuál es el desplazamiento desde t igual a 1 hasta t2, lo único que ocupo hacer, yo no ocupo venir y encontrar cuál es la fórmula de esta, porque yo ya sé de esta definición, yo ya sé que ese cambio de posición desde, por ejemplo, t1 a t2 es el área debajo de la curva por esta definición que está acá, ¿cierto? Entonces, por favor, no dejen de tener esa, o sea, de recordar esas cosas, ¿verdad? Entonces, igual si nosotros pensamos al revés, ¿verdad? En vez de el área debajo de la curva, digamos, yo tengo una posición, un gráfico de posición versus tiempo, yo tengo una curva y esa curva es mi trayectoria, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar yo la velocidad en un tiempo cualquiera? Pues, ok, es la pendiente de la tangente. ¿Y por qué? Porque eso viene de la definición, ¿verdad? O sea, la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y nosotros sabemos que esto es la pendiente de la curva, ¿verdad? Entonces, bueno, la pendiente de la curva tangente a la trayectoria, ¿verdad? Entonces esos detallitos, por favor, no los dejen pasar. Aquí hay bastante, no puedo enfocarme tanto en eso, ¿verdad? Pero aquí hay bastantes ejemplos, muchachos. Acerca de eso, yo creo que vamos a buscar, tal vez tengo por acá. Disculpe, ingeniero, ¿ese libro cuál es? Es el Sears-Zemansky. Ese es el general de la clase. Ok, aquí hay una de las presentaciones del coordinador de la asignatura, ¿verdad? Entonces aquí hay un poquito por decir así, un resumen de eso que está en el libro, ¿verdad? Y esto pues es como para que ustedes practiquen. Acerca de que simplemente viendo el gráfico que es, bueno, creo que puse los ejes al revés, era V a X allá y T en el... Pero bueno, el punto es simplemente de estos gráficos, ¿ok? X versus X de T. Sí, estos gráficos yo los puse aquí al revés, ¿verdad? T es el eje X, ¿ok? Es la costumbre de que X va abajo, pero son cambiados, ¿verdad? O sea, es aquí A sub X y aquí T. Aquí es T y aquí sería V sub X. Pero todo esto, como les digo, está en el cuerpo, ¿verdad? Del libro. ¿Ok? Ustedes van leyendo acá. Les van saliendo estas relaciones, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver cómo se va obteniendo. Ok. La pendiente de la tangente es la velocidad instantánea. Entonces nosotros miramos como la pendiente, si la pendiente es positiva, la velocidad es positiva, ¿verdad? Si la pendiente es positiva, la velocidad es positiva. Y también podríamos ver que la concavidad, que eso es el criterio de la segunda derivada, ¿verdad? Me dice a mí si la aceleración es positiva o negativa cuando tengo una gráfica X versus T. Entonces todas esas cosas, por favor, pues... Como les digo, son cosas que de cálculo ustedes deberían de ya conocerlas, ¿verdad? Entonces, no olviden esas interpretaciones en cuanto a la relación de una función y sus derivadas, ¿verdad? O una función y su integral, porque eso
nos puede servir para resolver algunos problemas, ¿verdad? Entonces todo esto sigue acá, lo de la pendiente, lo de la concavidad. Hay varios gráficos en los cuales ellos ponen ejemplos y también está la presentación del coordinador, ¿verdad? Que también no es mucho, ¿verdad? Simplemente son esto viene del libro, como les digo, pero se las podría compartir si ustedes lo quisieran, ¿verdad? De hecho, esto lo dije el periodo pasado y creo que al final terminé por cuestión de tiempo, ¿verdad? Ustedes ya han de saber que el campus no es la mejor maravilla, ¿verdad? Entonces, estar subiendo cosas al campus a veces toma mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, yo aquí tengo todas estas presentaciones. Pero igual, o sea, lo que sale en estas presentaciones viene del libro y también es lo mismo que nosotros estamos desarrollando en la pizarra, ¿verdad? Entonces, no, por eso pues no se las comparto, a menos de que alguno de ustedes siempre me diga, por favor, compártalas todas, o miraría si lo mando en un archivo comprimido por correo, porque en el campus, sinceramente, sí me tomaría mucho tiempo. Pero bueno. Entonces, estas expresiones pues están acá. Si yo quiero la velocidad en cualquier punto o la posición en cualquier punto, yo puedo usar estas relaciones. Las voy a subrayar mejor para que queden, se mire cuál es. Bueno, todas es la misma, ¿verdad? Ambas. O sea, esta y esta son las mismas. Pero esta y esta son las relaciones que hay en forma integral entre los parámetros que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Faltan 16 minutos, pero yo creo que dentro de 16 minutos podemos desarrollar la sección 2.4, ¿verdad? La sección 2.4, muchachos. Solo voy a ver que no haya dejado de grabar por accidente. La sección 2.4 se llama movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí 2.4. Voy a asegurarme de algo también. Espero que... Aquí. Es para que no me esté saliendo de lo que se imprime, ¿verdad? Esto sería la sección 2.4 y el desarrollo de movimiento constante. En nuestro caso, en este capítulo es movimiento rectilíneo uniforme, le decimos. Uniforme viene de uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos hablando de movimiento con aceleración constante, como lo dice pues el título, es que si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de aceleración versus tiempo, la aceleración va a tener un valor, digamos aquí, constante, ¿verdad? Con respecto va pasando el tiempo, ¿verdad? No cambia, ¿ok? La aceleración es constante, ¿cierto? O sea, tiene el mismo valor. Entonces, muchachos, cuando nosotros tenemos una aceleración constante, digamos, ¿qué pasa con la aceleración media? La aceleración media es un promedio, ¿cierto? Entonces, digamos, si mi aceleración es constante y yo saco el promedio entre este punto inicial, A1x, y este punto final, ¿ok? ¿Cómo creen que me daría la aceleración? Me daría pues un número, ¿verdad? Y si yo agarro un punto en medio, A sub x, que es una aceleración instantánea, ¿cómo debería de ser esta con relación a la aceleración media, muchachos? Constante. Es constante, ¿verdad? Entonces, tanto la aceleración media como la aceleración instantánea son constantes, son los mismos. Es como que yo les diga a ustedes,
O como que ustedes vengan y en la clase, en una clase que solo tienen 3 exámenes y todos tienen el mismo valor. Entonces, examen 1 yo saco 80, examen 2 yo saco 80, examen 3 yo saco 80. ¿Cuánto es mi promedio? 80. Y si yo agarro cualquiera de los otros valores, como mi nota fue constante, es lo mismo el promedio que el valor específico. Entonces eso es lo que ya estamos diciendo acá, ¿verdad? Que cuando tenemos movimiento con aceleración constante, nosotros lo que tenemos es que la aceleración instantánea y la aceleración media son los mismos. Y la mayoría, mire, los problemas de las secciones anteriores a mí lo que me van a dar son, me van a decir algo como la función de posición es, y me van a dar una función que depende de t. Y ya los problemas más interesantes son de aquí en adelante, movimiento con aceleración constante, porque aquí vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento. Ahorita las vamos a deducir. Entonces esto es lo que me está diciendo a mí, ok, la aceleración instantánea yo la puedo describir entonces con la fórmula de aceleración media, ¿verdad? Que es la velocidad en un punto 2 menos la velocidad en un punto 1, ¿ok? A esto B2 menos B1, a veces le decimos B final menos B inicial, pero es lo mismo, la velocidad en 2 puntos distintos de la trayectoria, ¿verdad? Sobre T2 menos T1. Entonces fíjense bien, usualmente nosotros lo que hacemos, o bueno, en general, el tiempo 1 o tiempo inicial es 0, ¿verdad? O sea, cuando nosotros comenzamos, en general, cuando yo voy a observar un fenómeno, ¿verdad? Yo no empiezo con mi cronómetro en t igual a 3 segundos, ¿verdad? Yo empiezo con t igual a 0. Entonces, para el desarrollo de estas, pues nosotros vamos a decir que el t1 va a ser el tiempo inicial y entonces a este yo le puedo llamar v sub 0 x, que a esto nosotros le llamamos como velocidad inicial. Y a estos otros de acá, pues ese v2 yo le voy a llamar simplemente v sub x, haciendo alegoría a que es la velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿ok? Menos el inicial. Y a este T2 simplemente le voy a llamar T, para hacer alegoría de que es en cualquier tiempo después de 0, ¿verdad? Porque obviamente no hay tiempo negativo. Entonces, a mí me queda la expresión A sub x es igual a V sub x menos V inicial, la velocidad en cualquier punto de tiempo menos la velocidad inicial sobre el tiempo que transcurrió a partir de la velocidad inicial o del instante inicial. O, en otras palabras, la velocidad para cualquier instante de tiempo, instantánea, ¿verdad? Es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Y esta es nuestra primera ecuación de movimiento, ¿verdad? ¿Ok? Si se fijan, estamos relacionando los parámetros velocidad, aceleración y tiempo. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer esta sección? Bueno, lo que busca hacer es tener varias ecuaciones en las cuales yo voy a relacionar distintos parámetros. Por ejemplo, en esta no aparece el parámetro de posición, ¿cierto? Entonces, dependiendo del ejercicio que nosotros estemos trabajando, a mí me van a dar diferentes datos. A veces me van a dar tiempo, a veces velocidad inicial, a veces posición inicial. Entonces yo ocupo más ecuaciones, ¿verdad? Más ecuaciones de movimiento que contengan los otros parámetros para que de esta forma yo pueda, pues, tener una selección de, ok, ¿cuál de estas 4 ecuaciones de movimiento voy a utilizar yo para resolver mi problema, ¿verdad? Entonces, otra cosa que podemos hacer, muchachos, o ver o recordar en general, es acerca de la velocidad media. La velocidad media nosotros sabemos que, bueno, sería posición menos posición inicial, tomando esta notación de acá, sería entre tiempo 1 menos tiempo 2, pero tiempo 1 es t y el tiempo 2 es menos 0, ¿verdad? Entonces, ¿ok? Entonces, esa es mi definición de velocidad media. Entonces, ahora resulta que esto es válido siempre, pero
esto que les voy a poner acá, que no la vimos antes, esta solo es válida. Y en general todas estas ecuaciones que vamos a encontrar que están en una cajita, obviamente son de aceleración constante, de movimiento con aceleración constante. Pero esta de acá, esta definición solo es válida en movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Entonces fíjense bien, muchachos, ¿qué es lo que o por qué tiene sentido esta expresión? Como la aceleración es constante, ¿cierto? Como el ritmo con el cual va aumentando la velocidad, ¿ok? Es constante, entonces el promedio yo lo puedo sacar sumando dos valores de velocidad y dividiéndolos entre dos. Porque el ritmo es constante, ¿verdad? Y ustedes pueden hacer una prueba como esta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera 60, 80 y 100 y yo saco el promedio de esto, me va a dar 80, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. 60 más 80 más este. Entonces, pero si yo sumo la inicial y la final, también me va, y lo divido entre 2, también me va a dar 80, ¿verdad? Ustedes pueden, o sea, van a ver que les da igual hacer el promedio con estos tres que van aumentando de 20 en 20 a solo hacerlo con el primer dato y el último y dividirlo entre 2. Entonces solo válido para este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ambas expresiones son válidas. ¿Ok? Ambas expresiones son válidas. Ahora, B sub X yo lo obtuve acá. ¿Se fijan? Entonces vamos a sustituirlo. Y yo tengo que B media es igual a B sub 0x entre 2. O bueno, vamos a mejor ponerlo así. Un medio de ¿quién? De B sub 0x más B sub x, que es B sub 0x. Voy a usar otro color acá solo para que se entienda un poco. Más B sub 0x más A sub x por T. ¿Ok? O sea que yo tengo aquí una expresión que me dice a mí que B media de X es igual a un medio. No, perdón, a B sub 0x más, porque 1 más 1, 2, ¿verdad? Se cancela con este un medio, más un medio de AX por T. Ok. Y yo tengo B media y B media. Entonces yo puedo hacer B medio X es igual a B medio X, ¿cierto? Eso es completamente cierto. Entonces con esto yo lo que obtengo es que X menos X sub 0 sobre T es igual a B sub 0x más un medio de A sub X por T. O en otras palabras tenemos que X menos X sub 0 es igual a B sub 0x por T más un medio de A sub X por T cuadrado. O en otras palabras, X es igual a X sub 0 más B sub 0xt más un medio de A sub X T cuadrado. Y aquí obtengo cualquiera. Si se fijan, estas dos expresiones son la misma, ¿verdad? Solo en un lado puse la X a un lado y en otro lado puse la X a otro lado. ¿Por qué les pongo las dos expresiones, muchachos? A pesar de que las dos son la misma. A veces los ejercicios a mí me van a dar los datos como posición y otras veces me van a dar a mí el desplazamiento, ¿verdad? Y esto de acá
no es nada menos que el desplazamiento, ¿verdad? Entonces depende del problema. Si a mí el problema me da el desplazamiento, yo puedo utilizar el dato de un solo acá y resolver. Si a mí solo me dan la posición final o la posición inicial, entonces mejor utilizo la forma que estaba. Ambos son lo mismo, ¿verdad? Pero pues para tener un poquito más de variedad. Ok. Ahí ya obtuvimos otra ecuación, pero son 4. Fíjense bien, esta ecuación, me quedan 2 minutos, ¿verdad? Ahí les quiero pedir siempre disculpas, porque no he podido terminar las clases temprano, ¿verdad? Pero prefiero abordar, o sea, avanzar porque para que no nos quedemos atrás. Si nos fijamos en esta expresión, tiene posición, posición inicial, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Pero no tiene, entonces en esta no hay Bx, ¿cierto? Entonces, en los ejercicios que a mí no me den el dato de velocidad, pero me den lo demás, yo puedo utilizar esta, ¿verdad? Ok. ¿Cuál otra puedo hacer o qué otra cosa puedo hacer? Puedo agarrar esta expresión inicial, ¿ok? Esta, ax igual a bx menos b sub 0x sobre t. Pero despejar en este caso para el tiempo. Y yo tengo que el tiempo es b sub x menos b sub 0x sobre t. Sobre a sub x. Y esa yo la puedo, por ejemplo, sustituir este tiempo en esta expresión de acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Yo obtengo delta x de la de arriba, ¿verdad? Delta x es igual a b sub 0x multiplicando bx menos b sub 0x sobre ax, ¿ok? Más un medio de ax multiplicando bx menos b sub 0x sobre ax, todo esto al cuadrado. Este lleva un poquito más de trabajo, pero ustedes pueden fijarse en lo siguiente, ¿verdad? Aquí hay un a sub x abajo. Aquí abajo hay un a sub x al cuadrado abajo. Cancelando con x me queda, con este de acá me queda ambos términos con un a sub x abajo. Entonces con eso yo podría pasar el a sub x a la izquierda. ¿Ok? Entonces me quedaría a sub x por delta x. Y haciendo pues un grupo más de despejes, ustedes llegarían en general, no por cuestión de tiempo, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Podríamos llegar a la expresión b sub x al cuadrado es igual a b sub 0x al cuadrado más 2 veces a sub x por delta x. Que esto, en específico se puede ver de lo que les dije. Aquí hay un a sub x abajo, aquí hay un a sub x abajo también, entonces eso lo puedo pasar al otro lado. El resto solo es multiplicar estas cosas y empezar a cancelar, ¿verdad? Cada uno de los términos. Esta es mi tercera ecuación de movimiento. Si se fijan, esta lo que no incluye es el tiempo, entonces en ejercicios a donde a mí no me den el tiempo puedo utilizar esta. Y por último yo puedo también volver a hacer la expresión, por ejemplo, b medio x igual a b medio x, pero en vez de utilizar esta expresión de acá, utilizo la que tengo ahí arriba. Entonces sería x menos x sub 0 sobre t es igual a esto, ¿verdad? X menos x sub 0 sobre t es igual a b0x más bx entre 2. O en otras palabras,
x menos x sub 0, que es lo mismo que tener delta x, ¿verdad? Son lo mismo. Es igual a 1/2 de b0x más bx, todo eso multiplicado por t, ¿verdad? Y esta sería nuestra última ecuación de movimiento, en la cual, si se fijan, posición, velocidad inicial, velocidad final, tiempo, no sale aceleración. Entonces en rojito voy a ir poniendo, en esta no hay aceleración, en esta no hay tiempo, en esta de acá no hay velocidad, y en esta de acá no hay posición, ¿verdad? Entonces vamos a, para que quede claro, ¿verdad? No hay Entonces, si fijan, tengo 4 ecuaciones y en cada una de ellas hace falta un parámetro. Entonces, por ejemplo, cuando a mí no me den cierto dato, entonces yo ya sé, ok, como no tengo este dato, me sirve la ecuación en la cual ese dato no lo necesito, ¿verdad? Y eso, muchachos, es todo lo que hay para el capítulo 2, básicamente. Hasta aquí lo vamos a dejar. De nuevo les pido disculpas por la cuestión del tiempo.